Buenas tardes, queridos amigos, nuevamente unidos, no juntos, porque estamos cada uno en nuestra casa, pero sí unidos, como decimos siempre, por un mismo espíritu y a través de este medio, que es la red que nos permite compartir la palabra de Dios para poder crecer y edificarnos. Me gustaría en esta tarde poder compartir un poquito acerca de el carácter de Dios o los sentimientos de Dios, y para eso vamos a leer la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías. Vamos a tratar de extraer allí principios para nuestras vidas y para este tiempo presente. Te invito a abrir la palabra en Jeremías capítulo 2 y vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Este texto me permitió considerar un montón de cosas y siempre lógicamente nosotros vamos a ver la palabra de Dios a partir de la verdad inmediata o presente que nos toca vivir. Todos sabemos que el conocimiento de Dios debe de ser objetivo con respecto a entender y comprender la palabra escrita y subjetivo, que tiene que ver con aplicar la palabra escrita a la realidad inmediata de mi vida. Eso conforma la experiencia completa con Dios. Probablemente la respuesta que nosotros hoy podemos tener para nuestra vida y dar para la vida de otros que nos están preguntando acerca del carácter de Dios en este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios hace o por qué Dios hace esto o lo hace lo permite de esta manera? Nuestra respuesta tiene que ver con hacer entender a esas personas y nosotros comprender también el carácter de Dios. ¿Qué es lo que nosotros conocemos del carácter de Dios? Conocemos que es soberano, o sea que todo está bajo su control. Conocemos también que Él es justo, que todo lo que hace tiene un fundamento justo. No hay injusticia en Él. Este tal vez es el punto que más cuestiona las personas y que a veces, el cristiano suele tener dudas al respecto. Sí tenemos que entender que nuestra justicia es desproporcional y limitada. Si ustedes recuerdan el momento en el que la turba quería matar, apedrear por justicia a esta mujer de mal vivir, y Jesús dijo: el que está libre de pecado arroje la primera piedra, y nadie pudo arrojar ninguna piedra, acusados por su propia conciencia. Esto nos da de alguna manera un panorama de lo que es la justicia de Dios y de lo que es el desbalance de nuestra justicia. Y también la misericordia, que es otro aspecto del carácter de Dios, que es el que está presente, el cual hace que todas las cosas, aunque nosotros no las podamos entender, nos van a llevar al bien. Tal vez la alegoría es compararlo, ¿no?, con la relación de un padre y un hijo, en el cual este padre a su hijo, para el bien de él, le da dádiva en el momento que su hijo lo necesita, dirección en el momento que tiene que tomar decisiones, corrección en medio de error y disciplina en medio de la obstinación. El padre no cambia de carácter según lo que le va a dar a su hijo, sino que el padre sigue siendo el mismo, buscando lo mismo para su hijo, amándolo de la misma manera. El padre no cambia. Así también el trato de Dios con nuestra vida es exactamente igual. Pero sí, para poder tener una respuesta para los tiempos presentes, sí necesitamos conocer el carácter de Dios, entender que Él es soberano, justo y sobre todas las cosas es misericordioso. O sea que su obra no es ni de maldad, ni de perversidad, ni de error, sino que su obra tiene que ver para el bien de cada uno de nosotros. En el contexto de lo que veníamos hablando acerca de Jeremías, hay una realidad. El pueblo, y más en el capítulo 2, ¿no es cierto?, el pueblo, en una figura general, es alegorizado como si fuera una mujer
fornicaria, prostituta, traicionera, que deja por el amor a sus amantes a su primer amor, a su amor incondicional, aquel amor que lo ama, aquel hombre que la ama, ¿no es cierto?, con todo su corazón. Bueno, ella decide cambiarlo por amantes. Esto es un tipo de lo que el comportamiento del pueblo de Dios tenía en esa época. Dejaba a Dios por identificarse con la cultura y los dioses de los pueblos cananeos que realmente estaban completamente en contra de Dios. No en un asunto de ideología solamente, sino en un asunto de moral, de integridad y de todas las cosas. La adoración a esos dioses implicaba sacrificios humanos, implicaba promiscuidad sexual, implicaban un montón de cosas que afectaban a los pilares básicos, ¿no es cierto?, de la moral, de la espiritualidad, de la integridad. Entonces Dios advertía al pueblo justamente contra eso. No es que es un Dios egoísta, es un Dios que, como te dije en un principio, busca el bien del hombre y sabiendo que si el hombre se iba seducido detrás de esa tendencia, no le iba a ir bien. Lo mismo ocurre hoy en día cuando abandonamos a Dios por identificarnos, ¿no es cierto?, con la cultura de este mundo, por identificarnos con el pecado de este mundo, con las ideologías de este mundo, en donde el precio de ese desapego es la pérdida de valores, la pérdida de espiritualidad, el mal nuestro. Y Dios en su misericordia actúa para podernos guiar, hacernos dar cuenta y llevarnos al bien. Hay cosas que son puntuales en este texto que te leí. Dios, para poder llamar la atención de este pueblo, lo primero que hace es levanta un hombre. Este hombre aparece en la palabra de Dios con características un tanto especiales, ¿no? Dios dice que lo conoció desde antes de la fundación, desde antes que naciera. Lo escogió, lo eligió para que este hombre pudiera pronunciar palabra y que el pueblo pudiera volver a él. Hoy en día, Dios levanta tu vida y levanta mi vida como la vida de un Jeremías. Tal vez no de la manera sobrenatural como lo hizo con él, pero sí también de una manera sobrenatural lo hace en nosotros a través de la obra de su Hijo. A través de su Hijo nosotros fuimos elegidos. A través de su Hijo Jesucristo nosotros fuimos predestinados antes de la creación. A través de su Hijo Jesucristo nos han sido puestas palabras en nuestra boca. Nos ha sido dado la unción del Santo en cada uno de nosotros para que nosotros podamos de alguna manera pronunciar palabra de aliento a un mundo que hoy está necesitando escuchar a Dios. El tiempo que hoy estamos viviendo no es distinto al tiempo que vivió el pueblo en esa época, y lo podríamos definir como un tiempo de transición. La idolatría de este pueblo lo estaba llevando a la decadencia, y Dios a través de este hombre, por medio de su palabra, lo quiere despertar para que no siga en picada, para que se dé cuenta y vuelva. ¿Vuelva a qué? Vuelva a hacer lo que tiene que hacer en un momento de transición, lo mismo que vos y yo tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que lo llevó a este pueblo a ese estado? Haber perdido la parte más importante, haber perdido la vida de Dios en ellos, haber perdido ese afecto, ese primer amor. Hoy la alegoría de ese pueblo, en la palabra, en la historia, era similar a una mujer que abandona a su esposo y se va detrás de sus amantes. ¿De qué manera eso hoy sucede en nuestra vida? Cuando nosotros lo conocemos a Él por primera vez, cuando Él viene a nuestra vida con mantos de salvación, su Espíritu Santo llena nuestras vidas y realmente nos llena de una manera tan grande que en ese momento entendemos que no hay nada que sea más grande y más importante que Él. Pero luego, en la medida que el tiempo va pasando, nos vamos haciendo de un montón de cosas, de experiencias, de formas de movernos, de ser políticamente correctos en un montón de cosas y vamos perdiendo aquello que es lo más importante. Yo siempre hablando de políticamente correcto, agradezco que el que me habló a mí no era una persona políticamente correcta. Es su impertinencia, su hablar en ese momento fue el que despertó realmente en mí esa curiosidad y el Espíritu Santo obró a partir de este hombre y yo, gracias a Dios, hoy pude conocer a Cristo.
Este tiempo de transición, como todo tiempo de transición, es un tiempo de preparación. Jeremías estaba hablando para que el pueblo se preparara. La manera en la que el pueblo se tenía que preparar era recobrando lo que había perdido, recobrando su intimidad con Dios, recobrando su relación con Dios. Todo tiempo de transición es un tiempo de preparación. Es un tiempo de espera, pero no de una espera estática. Es un tiempo de espera en el que me permite prepararme para lo que viene. Y yo creo que hoy por hoy en nuestras vidas la manera de prepararnos para lo que viene es recobrar, como el pueblo de Dios tuvo que recobrar lo que había perdido, nosotros también tenemos que recobrar mucho de lo que perdimos en el camino. Cada vez que veo la iglesia de Éfeso descrita en Apocalipsis, la veo como una iglesia que lo tiene absolutamente todo menos lo más importante, el primer amor. Como un matrimonio que lo tiene todo, ¿no? Tiene hijos preciosos, tiene una casa preciosa, tiene todo acomodado, tiene todo, una imagen, pero falta ese primer amor. Eso era lo que faltaba en la iglesia de Éfeso. Y la palabra de Dios es muy punzante al respecto. Vuelve, recupera esas obras, vuelve a esas obras que se perdieron, que estaban presentes en algún momento, pero que ahora no están. Y la manera de volver era arrepiéntete. Arrepiéntete de haber avanzado sin esto. Vuelve a esas primeras obras. No podía dejar de considerar esas primeras obras en mi vida, ¿no? Era todo tan espontáneo. Fluía todo como si yo toda la vida lo hubiera conocido a Dios. A poquitos días de haberlo conocido, hablaba como si ya lo conociera. El Espíritu Santo estaba trabajando dentro mío. Ya no me interesaba, no quería hacer cosas que antes hacía, ya no las quería hacer. De ese egoísmo hermético cerrado fluía buenas acciones hacia los demás. Realmente todo lo oraba, todo lo preguntaba delante de Dios, Dios me hablaba, yo le respondía, era todo de una manera hermosa, era todo espontáneo, era todo mágico, por así decirlo, ¿no? Y ese era el primer amor. Lógicamente, luego vamos creciendo, vamos madurando y vamos adquiriendo cosas nuevas, pero no quiere decir que las cosas nuevas tengan que sustituir lo esencial. Aquello que vamos aprendiendo es un ayornamiento, pero esa esencia es la que tiene que estar presente. Y la falta de esta esencia era la que lo estaba llevando al pueblo de Dios en tiempos de Jeremías a un juicio. Era un momento de transición que ellos podían elegir, porque luego de ese momento de transición iba a venir otro momento de transición. El primer momento de transición era a partir de la palabra. Si ellos escuchaban en esos momentos, si ellos se arrepentían en ese momento, lo otro no iba a venir, pero lamentablemente se endurecieron a este mensaje y vino el enemigo y lo llevó cautivo a Babilonia. Y Babilonia fue un tiempo de transición, con la única diferencia que fue una transición de 70 años, siendo ellos esclavos y habiendo perdido un montón de todo lo que Dios había dado sobre sus vidas. Que realmente en los tiempos de transición nosotros podamos ser sensibles a escuchar la palabra y a cambiar lo que haya que cambiar. Que no tengan que venir situaciones forzadas a nuestra vida, que desde allí recién, ¿no es cierto?, cambiemos, porque vamos a perder mucho en el camino. Yo creo que este tiempo de transición, Dios nos ha permitido perder, por así decirlo, un tiempo, que no es perderlo, es ganarlo, un mes largo, que nos permite reconsiderar un montón de cosas para poder definir este tiempo de transición como un tiempo de recupero. ¿De recuperar qué? De recuperar nuestro primer amor, de recuperar aquellas primeras obras que en algún momento tuvimos o que tenemos o que mantenemos, recuperarlas sobre nuestra vida, recuperar esa espontaneidad que es la que nos hace hijos, que es la que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, en las cuales nos gozamos, dependemos en toda situación de Él, esa espontaneidad que nos hace ser dadivosos, libres, gozosos. Yo creo que este tiempo es un tiempo de recupero, es un tiempo de agradecer a Dios por todo lo que hemos aprendido, lo que hemos incorporado, pero es un tiempo de volver a recuperar esa frescura inicial que nos fue dado en ese primer amor. Vos fijate que en la palabra dice, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu despojío, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El estado actual del pueblo
refiriéndonos a este contexto, no era bueno, era apostasía, era infidelidad, era fornicación espiritual. Pero vos fíjate que la palabra de Dios, pronunciada a través del profeta Jeremías, a la cual el Señor le está diciendo, no le está diciendo decirle, le está diciendo clama. ¿Qué quiere decir clama? Yo quiero hablar. En este tiempo, Dios quiere hablar. Clama. Es importante que nuestros sentidos espirituales estén abiertos para escuchar. ¿Y qué tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar que Él se acordó de nuestro primer amor. Él se acordó de nuestra juventud. ¿Qué quiere decir esto? Esto me encanta a mí. Nosotros nos olvidamos. Nos acordamos de Dios en la necesidad y nos olvidamos en la abundancia. Él también se olvida. Pero ¿sabes de qué se olvida Él? Él se olvida de nuestro pecado cuando nosotros nos arrepentimos. Y Él se acuerda. Y esto es lo que a mí me rompe la cabeza. ¿Sabes de qué se acuerda? Se acuerda de tu mejor momento con Él. No de todas las debilidades que vos y yo las tenemos y que hemos cometido y que seguimos cometiendo, pero en momentos como estos, en momentos de transición, en momentos en los que Él habla, sus sentimientos se expresa hacia su pueblo, diciéndote, me acuerdo de tu fidelidad, me acuerdo de tu primer amor. Y en ese primer amor vos y yo éramos completamente imperfectos. Así como la iglesia de Éfeso cuando empezó era totalmente imperfecta, desarmada, desarreglada, pero amaban a Dios con todo el corazón. Luego la iglesia creció, se armó, se organizó y todo, pero perdió ese primer amor. El Señor le está diciendo esto, no es lo que más me interesa a mí. Lo que más me interesa a mí es aquello que tuviste en un principio y perdiste, porque de eso es lo que yo me acuerdo. Y hoy el Señor está diciendo eso en nuestra vida. De eso, querida iglesia, es de lo que yo me acuerdo. Me acuerdo de ese momento que llorabas en mi presencia. Me acuerdo de ese momento en el que todo era espontáneo. Me acuerdo de ese momento en el que para vos dar algo no lo tenías que pensar 3 veces. Lo dabas y después pensabas. En lo que no tenías ningún problema de incomodarte, de levantarte de donde fuera para hacer mi obra, para hacer mi voluntad. En donde antes de hacer algo lo preguntabas delante de Dios, antes de llevarlo a tu propia prudencia. Todo eso que hacía el primer amor, de todo eso me acuerdo, dice el Señor. Si vos te pones a pensar, el pueblo de Dios lógicamente no era perfecto. Cada uno de nosotros nos acordamos de sus imperfecciones en el desierto. Pero Dios dice, pese a todas esas imperfecciones, yo me acuerdo cuando te gozabas de mí, me acuerdo cuando hacía algo, un milagro, daba agua, daba pan y vos gozabas y las palabras que salían de vos, aunque después tal vez te ibas a correr, aunque después ibas a murmurar, pero no me acuerdo de tus debilidades, me acuerdo de tu mejor momento. Cada vez que hubo arrepentimiento, tus debilidades y pecados fueron borrados. Pero yo me acuerdo de tu mejor momento. Y eso es lo que hoy Dios nos dice a nuestras vidas. También lo veíamos en los discípulos, ¿no? Nosotros somos los primeros que decimos, los discípulos, la inmadurez, no. Pero Él se acordó en todo momento del corazón de ellos en su mejor momento. Y ese es el camino que a nosotros nos fortalece interiormente para volver a esas primeras obras. Mirá, muchos sermones se hablaron respecto al primer amor, pero la pregunta es ¿cómo vuelvo? Sí, dice la palabra de Dios, arrepintiéndome. Está bien, me arrepiento, pero ¿qué es eso que trae el arrepentimiento sobre mi vida? No es solamente el darme cuenta, es el conocer que tengo un Dios tan lleno de amor, que pese a la gran carga de debilidades que han habido en mi vida, Él se acuerda de mi mejor momento. Mirá, hay algo que yo no me lo puedo sacar de la cabeza. Cuando yo era chiquitito, yo pasaba mucho tiempo con mi abuela. Y yo, a los 5 años de edad, ella me llevaba de las manos y siempre pasábamos por un lugar que había, ¿no?, como una figura de Cristo. Y yo le decía a mi abuela, con 5 añitos de edad, abuela, yo te pido un favor muy, muy grande. Yo no conocía a Dios, ¿eh? Ella tampoco era cristiana. Sí, Gustavito, decía, yo te pido que el día que vos te mueras, mirá, pobre abuela lo que le decía, ¿no? El día que vos te mueras, que le hables a Dios de mí, para que cuando yo me muera pueda estar al lado de Él. Mirá lo que le decía con 5 años.
¿A vos te crees que eso a Dios se le fue de la cabeza? No. Esa ternura de corazón, esa inocencia de niño, para Dios quedó presente. Y gracias a Dios, hoy estoy en Él, porque Él no se olvidó de mi juventud, de mi niñez. Tampoco de aquellas cosas que le prometí, el mejor momento espiritual en el que estuve, que le dije, acá está, no quiero otra cosa, quiero darte los mejores años de mi vida, quiero que hagas de mí lo que quieras. Él se acuerda, porque vos en ese momento lo dijiste con sinceridad, lo sentiste, lo creíste y Él lo tomó. Y Él no te está echando en cara tus debilidades, sino Él te está diciendo, me acuerdo de ese momento. Entonces, ¿cuál es el camino en este tiempo de transición para recuperar esto? Es conocer a un Dios soberano, justo, misericordioso, que pese a todos los errores que vos y yo tuvimos, cometimos, Él se acuerda del mejor momento de nuestra vida. Y Él en este tiempo de transición, en estos días que está quedando hasta que esta cuarentena se abra, Él te está diciendo, volvé al primer amor, volvé a las primeras obras, volvé a ese tiempo tan lindo que tuviste. Ahora tenés algo extra y tenés más que antes, porque ahora tenés experiencia, tenés conocimiento, tenés un montón de cosas, pero no lo tenés para sustituir mi primer amor, sino lo tenés para que ese primer amor pueda expresarse de una manera muchísimo más amplia y efectiva. Jeremías tuvo que convencer, o mejor dicho, fue usado por Dios para que Dios pudiera convencer al pueblo de volverse en ese tiempo de transición. Hoy el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros, no a través de Jeremías, sino a través de su palabra, de manera de que nosotros nos podamos estar volviendo nuevamente a Él. No es ir a la iglesia, no es hacer todo lo que ya sabemos y hacemos, es hacer ese paso extra, es volver nuevamente a esa pasión inicial, donde Él era todo. Hoy tal vez decimos Él es todo, pero algo más de la boca para afuera, donde realmente Él es todo en todo, y aún en este tiempo presente. Querido amigo, usa este tiempo para volver a recobrar ese primer amor. Él se acuerda. Yo me acuerdo de muchos de ustedes, yo me acuerdo de muchos amigos, de mucha gente de la congregación, de sus mejores momentos. ¿Cuánto más Él? Me acuerdo de personas que se sacaban lo que tenían encima para dárselo a otro. Me acuerdo de personas que eran capaces de hacer, bueno, mi amigo, amigos que se volvían de kilómetros para venir a buscarme a mí, para llevarme a algún lugar, cosas que tenían que ver con esa pasión, con ese amor hacia Él. Y ¿sabes una cosa? Esa es la iglesia del primer amor que este mundo hoy está esperando. Y esa iglesia la hacemos nosotros. Tomamos como referencia lo que pasó en el pueblo de Dios, el mensaje que Jeremías le dio al pueblo, lo tomamos como referencia para hacer que la realidad nuestra, la realidad presente, pueda ser una vuelta a ese primer amor, una vuelta al que Cristo lo sea absolutamente todo, más allá que cualquier otra cosa, y que de esa manera nosotros podamos a estas personas, a este mundo en el que vivimos, darle una respuesta del porqué de este tiempo. Que ellos puedan ver el carácter de Dios a través de nosotros. No a través de una profesión religiosa, sino a través de una vida que arda en el primer amor. Yo te animo y te desafío, iglesia, que en este tiempo recuperes el primer amor. Clames delante de Él. Vuelvas nuevamente a esas primeras obras para poder salir de este tiempo en el poder del Espíritu Santo y cumpliendo aquí el propósito que de la misma manera que Jeremías, vos y yo también fuimos llamados. Quiero orar por tu vida en esta tarde y quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que cada una de estas palabras pueda estar presente en nuestras vidas de manera de volver a esa pasión de la cual tú te acuerdas, esa pasión que tuvimos en algún momento, esa pasión en la cual hasta parecía irracional, pero era una pasión que nacía desde lo más profundo de nuestro ser hacia ti.
Que en este tiempo, cada uno de nosotros, Señor, en el grado que sea, recuperemos ese primer amor para salir de este tiempo ardiendo en el poder del Espíritu Santo. También pedimos que en esta tarde tu mano se extienda hacia todos aquellos, Señor, que tienen necesidad, hacia las personas que no te conocen a ti para que te conozcan, hacia los que te conocen a ti pero se han apartado para que este pueda ser un tiempo de vuelta, a los que te conocen pero están necesitando este retorno, este recupero del primer amor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, queridos amigos, y te esperamos el día sábado a las 20 horas para poder compartir unidos esta palabra de Dios para que cada uno de nosotros podamos ser edificados. Dios te bendiga mucho.